Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Luis Almagro certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Francisco Guerrero opina sobre el enorme reto que ha significado la pandemia para la democracia. MAP OEA condena el asesinato de 15 personas en Colombia. Reunión secretario general de la OEA y canciller de El Salvador. Curso para candidatas electorales del Ecuador, tránsito a Maguaña. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Está compuesta por 365 presos en total, de los cuales 341 son hombres y hay 24 mujeres, 237 civiles, 128 militares, 363 son adultos y hay 2 adolescentes. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, habla sobre el enorme reto que ha significado la pandemia para la democracia en su columna de opinión en el periódico mexicano Excelsior. Hablamos sobre el enorme reto que ha significado la pandemia para la democracia. Podríamos decir que ha sido una prueba de fuego porque en medio de un entorno difícil, complejo, que se ha agravado por la cantidad enorme de muertos y también por las consecuencias económicas y sociales de esta pandemia, en el continente y en el mundo se han tenido que llevar a cabo, continuar los procesos electorales. Sin embargo, podemos ser optimistas porque a pesar de estas dificultades, los organismos electorales de la región han tenido la capacidad de poder organizar estos procesos, innovando, adaptándose, flexibilizando la manera en que trabajan desde el punto de vista logístico, y hemos podido llevar a cabo todos los procesos electorales que se han presentado en el continente. Lo importante al final del día, y ahora cerrando el año, es que las elecciones siguen siendo parte central de la cultura política de las ciudadanas y los ciudadanos del continente, y por supuesto la segunda parte tendrá que ver con que los gobiernos emanados de estos procesos electorales sean sensibles, sean capaces, abran un buen espacio de diálogo, porque gobernar en estas condiciones resultará mucho más complejo de lo que lo era antes. La misión de apoyo al proceso de paz en Colombia de la OEA condena enérgicamente el asesinato de 5 personas en el corregimiento El Mango de Argelia, Cauca, y de 10 personas en Betania, Antioquia, el sábado pasado. La misión expresa su preocupación por las reiteradas afectaciones a las comunidades en estos departamentos del país, al tiempo que se solidariza con las familias de las víctimas. La misión exhorta a las autoridades a esclarecer estos graves hechos y exige a los grupos armados ilegales cesar todo ataque contra la población. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la canciller de El Salvador, Alexandra Gil. Durante el encuentro hablaron sobre la gravedad de la pandemia para las Américas y los desafíos que se deben enfrentar para fortalecer la democracia y acelerar la recuperación económica. También Almagro ratificó que la OEA observará las elecciones de 2021 en El Salvador. La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, con el apoyo del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, inauguraron el curso para candidatas electorales del Ecuador, tránsito a Maguaña, en el que participó el embajador de Ecuador ante la OEA, Carlos Játiva. Como se ha dicho, mi país ha sido pionero dentro del sistema interamericano en la lucha por los derechos de las mujeres. La Constitución de 1897 estableció la ciudadanía sin distinción de género, y ya en 1929 el voto femenino, convirtiéndose en el primer Estado latinoamericano en consagrarlo. Me complace ponderar la presencia femenina, aun cuando limitada en la vida política del Ecuador. En los albores de la independencia con Manuela Sáenz y su histórico legado, y desde inicios del siglo XX con las acciones de lideresas indígenas, como se ha hablado hoy de Tránsito a Maguaña, en cuyo honor ha sido nombrado este curso, pero también de Dolores Cacuango, quienes dedicaron sus vidas a la lucha por la igualdad de derechos y condiciones de participación más justa para los pueblos excluidos, colaborando en la formación de la primera organización indígena nacional. Celebro que este curso incorpore la perspectiva de género en sus deliberaciones. Desde entonces se registra un significativo progreso en la aplicación de políticas públicas de fomento a la intervención femenina más activa en todos los niveles de la sociedad.
En enero de este año, como nos recordaba la señora presidenta del CNE, aprobaron innovadoras reformas electorales relativas a la tipificación y sanción de la violencia política. Se instauró la paridad de género al estipular que las mujeres encabezarán el 50% de las listas pluripersonales y que los binomios presidenciales deberán ser conformados por un hombre y una mujer a partir de los comicios de 2025. Actualmente, la vicepresidencia de la República es ejercida por una mujer. De 17 ministerios, 4 han sido confiados a mujeres: cultura, educación, turismo y gobierno. Este último tradicionalmente reservado a hombres. 5 secretarías de Estado, así como otras entidades gubernamentales, son dirigidas por mujeres. La cuota femenina en Asamblea Nacional asciende a 39.42%, es decir, 54 de los 137 asambleístas en el Parlamento son mujeres. Presiden igualmente la función electoral, la judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Estas políticas responden al principio de que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres no solo constituyen derechos humanos, sino que resultan esenciales para alcanzar un desarrollo equitativo y sostenible. Y sin embargo, no se ha valorado el papel determinante que desempeñan en la consolidación de la democracia representativa, plural e inclusiva. En este marco se inscriben los partidos políticos que figuren entre las instituciones imprescindibles para impulsar su participación política y que conforman el mecanismo más idóneo a fin de que las mujeres accedan a cargos electivos y ejerzan liderazgo político desde las ideas y los proyectos. Garantizar su intervención igualitaria en las estructuras de toma de decisiones de los partidos, aún circunscritos a los hombres, se torna esencial para alcanzar la igualdad de género en su interior y en última instancia de la sociedad en su conjunto. Más allá de los tradicionales prejuicios y, por qué no decirlo, complejos, múltiples formas de discriminación y violencia contra las mujeres conspiran contra estos objetivos. La violencia política practicada en su contra, ahora inclusive en redes sociales, desincentiva su intervención, erigiéndose en un obstáculo adicional para el logro de sociedades más justas e igualitarias. Y a su vez incide perversamente en la presentación y adopción de normas en los parlamentos a favor de los derechos de las mujeres, en la priorización de temas de su interés y en la asignación de recursos en los presupuestos para erradicar la violencia, configurando así un círculo vicioso que perpetúa las desigualdades. En razón del impacto de la crisis sanitaria en la región, responsable de la peor contracción económica y social en los últimos 120 años, con una proyección de crecimiento negativo superior al 9%, así como su particular afectación en la vida de las mujeres, importa ahora más que nunca contar con la mayor representación femenina en las instancias del poder político con voz e incidencia. Ello aportaría una visión indispensable para encarar el examen de las repercusiones de la pandemia en ellas, especialmente entre las más vulnerables, identificando los desafíos derivados del COVID-19, los patrones de violencia que han aflorado con el confinamiento y las medidas tomadas para desterrarlos. El gobierno del Ecuador no ha sido ajeno a las acciones y esfuerzos orientados a proscribir en la práctica la violencia contra las mujeres y niñas, así como a propiciar la mayor presencia femenina en cargos de responsabilidad política, en concordancia con las obligaciones internacionales asumidas por el país en la materia. Medidas de esta naturaleza, la transversalización de la cuestión de género y la aplicación de los postulados de la economía violeta buscan precisamente impulsar la reactivación productiva y el empoderamiento económico de las mujeres, robusteciendo como resultado la gobernanza democrática. Por ello, saludamos la importancia de este primer curso de capacitación para mujeres candidatas, que atribuye prioridad a la perspectiva del ciclo electoral en cuanto herramienta que concibe las elecciones como un proceso con diferentes etapas en lugar de un evento que ocurre en un momento determinado, reconociendo los principales obstáculos que se puedan detectar durante las fases de los comicios para el pleno disfrute de sus derechos electorales. Y a este fin, el curso atribuye énfasis a la organización de una campaña electoral
predominantemente virtual, como se ha dicho, a la difusión de una comunicación política con enfoque de género, a las modalidades del debate político actual y a la edificación de una agenda de igualdad para el Ecuador susceptible de aplicarse y de ser objeto de intercambio de experiencia con las demás naciones de las Américas. Por cierto, abarcará también el problema de las noticias falsas y la oportunidad de analizar la desinformación desde una perspectiva de derechos, preservando siempre la libertad de expresión como un elemento esencial de la democracia en el tránsito hacia la era de la digitalización política. Para concluir, y sin desconocer las conquistas logradas, debemos admitir que mucho camino queda por recorrer para el logro de los derechos políticos de la mujer. De ahí el compromiso del Ecuador de continuar participando en los trabajos de la CIEM y en otros fondos y en otros foros, propiciando eventos como el de hoy, encaminados a contribuir a una reflexión que garantice democracias paritarias y libres de violencia para las mujeres de América Latina y el Caribe. Ello nos invita a convertirnos en agentes promotores de una transformación social que reclama la corresponsabilidad de todos y todas. Nadie debe ni puede permanecer al margen de esta cruzada que es local, nacional, regional y mundial por la realización y garantía de los derechos de las mujeres. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.